Bueno, vamos a iniciar con el video que está hecho especialmente para Fabián y para su pareja, la cual está aprendiendo a jugar Dragapult desde cero. Y pues básicamente agregué todo lo básico hasta como lo más específico para que lo pueda entender y sobre todo que el hecho de jugar Dragapult le dé confianza y que no se sienta tan como que cómo estoy haciéndole para jugar contra estos decks o qué tengo que hacer. Entonces yo creo que con esta presentación, la cual intenté hacer lo más resumida posible, va a entender muchas cosas y sobre todo pues va a tener más seguridad de jugarlo, ¿no? Eh, Quise iniciar con lo que viene siendo la receta que he estado jugando, la que me ha dado buenos resultados en los torneos, tanto en Cups como en Challenge y todo eso, y que es básicamente esta. Aquí anoté los cambios que son como más importantes respecto a las otras barajas. Principalmente yo juego Moltres porque te sirve contra Goldengo y contra cualquier cosa que tenga debilidad a planta, ¿no? Pongo Raging Bot aquí justamente porque juegan lo que viene siendo los Ogerpon de planta y pues Bulbasaur, por ejemplo, perdón, el Venusaur también los juega, ¿no? Entonces son dos premios que tú fácilmente puedes robar sin necesidad de bajar algo de dos premios, ¿sabes? Entonces es una ventajota y de hecho te da posibilidad de ser agresivo sin necesidad de perder tantos recursos, ¿sabes? Entonces muy bueno, yo lo recomendaría. Y también las tres camillas en vez de dos Poképads porque igual son como comodines, ¿no? Obviamente, como ya saben, buscas un Pokémon o más bien recuperas un Pokémon o una energía de la pila de descarte. Entonces, a veces como ya no se juegan las Nestball, tienes que usar las ultrabolas para tirar, por ejemplo, una energía y una Lily, digámoslo así, y buscar al Fezano o incluso al propio Jaulucha en las peores de las situaciones, ¿no? Y pues básicamente al final si ocupas el oso o algo con la propia camilla, fácil lo puedes recuperar con alguna Yon o con la Lily. Entonces es más viable que te salga o esperando que te salga, sabiendo que el oso teniéndolo en deck solamente tienes una oportunidad, suponiendo que no tengas ultrabolas, a que tenerlo en la pila de descarte puedas tener tres oportunidades si no has usado ninguna de las camillas, ¿no? Me doy a entender. Me ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, yo no lo cambiaría, pero ahora sí de que esta es como la lista general y que si la deciden cambiar, ponerle por ejemplo un Maractus y todo eso, totalmente aceptable y totalmente válido. Yo sí les recomendaría que jugaran esta lista, la verdad, porque es para mí la mejor que me ha dado un mejor resultado y la que más consistente he sentido, la verdad, ya que los Poképads son una cartota, ¿no? Bueno, consejos generales que sé que son un poco básicos, pero van dirigidos justamente para la pareja de Fabián, que no recuerdo su nombre, discúlpame otra vez. Es principalmente que sepas qué es lo que tienes premiado. Si te cuesta mucho con que sepas los pokés y las energías, estás del otro lado. Porque también es como que, ok, tengo juego de las tres luminosas y si nomás tengo una. Ah, pues sabes que si tienes la oportunidad de ponerle una energía al Munkidori, sí o sí, o más bien al Dragapult, perdón, o un Dracloak o algo así, va a ser una energía que no sea la luminosa, porque esa luminosa te puede servir para el Mukidori, me doy a entender, entonces sí es como cuestión de saber, porque cuántas veces no ha pasado, yo creo que más de uno de los que estén viendo este video se va a sentir identificado, que pones una energía y al final haces yo y te salen dos energías que no ocupas, de las mismas que pusiste, ¿no? Entonces era como que, no manches, si hubiera puesto en mi otra mano otra que ya tenía, me hubiera funcionado muchísimo más. Entonces es muy importante saber qué energías poner también a base de lo que ya sabes que tienes premiado, ¿no? Es un deck cero agresivo. La verdad es que obviamente vas a iniciar perdiendo y al final vas a terminar ganando porque vas a estar acumulando daños o de alguna forma depende del deck, vas a seguir una ruta. Entonces no hay que desesperarse y pues la Yono hasta que rote va a ser el mejor aliado para el Dragapult, la disrupción. Depende del match, esto es importante, igual lo explico en las otras diapositivas, depende del otro deck, pues, de que se juegue. Pero sí es importante saber si bajas uno o dos Duskull, porque sí ha pasado y he visto mucho que terminan bajando dos Duskull, o incluso a veces cuando no debes de bajar un Duskull, y terminan perdiendo por el hecho de que le pusieron daños a ese fantasma que nunca evolucionó o que nunca pudo explotar a base del Psyduck. Entonces, son herramientas importantes, pero que no hay que abusar de ellas porque a veces nos pueden jugar en contra. De hecho, a veces te atoran el Dusclops que evolucionaste y terminas perdiendo por eso, ¿no? O empatando en los mejores de los casos. Eh, Tiene muchas herramientas el deck. No importa que juegues el Moltres, el Maractus, que no los juegues ambos y que solamente juegues los Dragas y todo eso. Al final de cuentas es un deck que puedes incluso hasta pegar con el propio Munkidori o en los peores de los casos pegar con el Latias, ¿no? Que obviamente no es lo ideal, pero que puedes. Entonces, eh, tienes que conocer al 100% tu baraja, principalmente para ya después poder enfrentarte con total seguridad a las otras, ¿no? Y
como esto también es más general y también esto depende del deck, si el deck del oponente usa Monkey ten en cuenta que tú debes de evitar ponerle daños a monos que sean pivotes y tienes que intentar robar premios sin poner daños, ¿sabes? O sea, sin dejar contadores en banca. Principalmente es eso, igual eso lo vamos a ver más adelante y con ejemplos específicos. Y pues los estadios ni se diga, súper importantes. Hay decks que ya están intentando frenar al Dragapult con la jaula de combate. Entonces, si nosotros iniciamos poniendo estadio, ten en cuenta que la mayoría de decks juegan dos estadios. Entonces, si tú inicias poniendo el estadio y no lo ocupas realmente, la persona le va a poner otro y después vas a poner tú otro. Y la persona al final te va a rematar con otro y ese tú no lo vas a poder cambiar porque ya no juegas otra carta que te ayude a quitar el estadio, ¿sabes? Entonces sí es importante y me ha pasado que yo también lo subestimo y digo, no, los estadios no, déjalo, pongo de una vez sin necesitarlo y al final me termina costando mucho la partida. Pero bueno, es eso principalmente. Ahora vamos a ver los ejemplos específicos con cada baraja. Entonces, quise poner las 5 que siento que son como más predominantes y que creo que se van a ver más en el regional de Querétaro, para que justamente es la finalidad de eso, que tenga un poquito más de aprendizaje para estar más segura de jugar en el regional. Y pues primero el Dragapult, que es el deck que es estrella. Ustedes saben que es el deck que se va a ver más. Posiblemente que por media estadística te pueda llegar a tocar más, pero no hay que tenerle miedo, solamente saber qué rutas hacer para poder ganarle, ¿no? Y segundo es prioridad, no basta decir por qué, principalmente por el diablo del Budio, es una cartota. De hecho, el iniciar primero se puede considerar una desventaja, pero si logras de alguna forma setearte con pocochos y tener alguna forma de sacar el Dracloak en segundo turno después del Ichipolen, estás del otro lado. De hecho, porque te da la más oportunidad de que si el oponente inicia lento o no le sale nada después de tu Ichipolen, puedas ser agresivo y le puedas básicamente ganar la partida, de hecho. Pero igual, inicialmente siempre, o idealmente, va a ser mejor ir segundo. La prioridad a pegar con el Budio siempre va a ser lo mejor que puedes hacer en un match contra Dragapult. E incluso me atrevería a decir que con la mayoría que usan Budio. Porque si tú no quedas con Budio, la otra persona está forzada a hacer boss si es que te quiere fregar recursos en banca, o yo no. Entonces no puede ser counter catcher. Y de hecho esto es algo que he visto que pasa mucho, que por ejemplo, teniendo la oportunidad de bajar el Latias y el Duskull, por ejemplo, un Duskull o un Drippy, principalmente Duskull, y en vez de bajar el Budio que ya está en el puesto activo, para después al próximo turno retirarlo por el Duskull, otra vez al Budio y pegar 10, no lo hacen pues, y esos 10 puntos de daños que al final no te sale el Mukidori o etcétera, te terminan gastando un montón de jugadas válidas después, ¿sabes? Entonces lo principal que tienes que tener en mente es que el Budio va a ser tu mayor acompañante al inicio, y que si el oponente terminas tú noqueándole un Budio con el propio Budio, es una ventaja sí o sí para ti. Porque él tiene que a fuerza, si quiere seguir pegando con Budio, que es raro que pase, pero puede pasar, es que él tiene que también gastar recursos y todavía bajo Ichipolen sacar ese Budio, ¿sabes? Entonces, la mayoría de los casos que he notado contra Mirrors de Dragapult es eso. Si tú vas segundo, intentar evitar que ese Budio reciba o más bien intentar que ese Budio reciba los 10 puntos de daño, los del oponente. Y si tú inicias primero, obviamente evitar que tu Budio reciba esos 10 puntos de daño primero. Importantísimo, de hecho. El Mukidori ni siquiera que es importante. Si tienes el Mukidori en banca, y le pones la energía luminosa, ten más seguridad de que no importa que lo retires, porque al final de cuentas cuando él te esté pegando con el Ichipolen, tú le vas a poner dos y lo vas a noquear, ¿sabes? Entonces, dos contadores entonces sin ningún problema. Si el Draga pega bajo el Ichipolen, tú también estás muchísimo más ventaja, porque lo que les decía, ¿no? El Boss Order o el Ayono, ¿no? Y la mayoría de casos es como que deciden subir a Dragapult, lo evolucionan y es como que pegan 200 y 3, ¿no? O si tienes un fantasma 6. Pero justamente es importante saber que en este match no vas a bajar fantasmas más que regularmente uno. Porque dos casi casi son regalarle al oponente. A pesar de que tengas dos Clubs, bajo el Ichipolen es muy peligroso encontrar esos fantasmas. Debes de tener mucha suerte, la verdad. Entonces,
si tienes ya evolucionado el fantasma y solamente tienes el Budio y digamos que Drippy no hace jaulucha, que justamente con el Ichiponen es complicado hacerlo, tú ya también tienes de ganar porque con el Mukidori que también previamente seteaste, que seguramente pudiste setear o que puedes setear en ese turno, vas a poder pegar 200 al Dragapult y ponerle 3 contadores a la banca para poder tú estar matando Draclocks, por ejemplo. Entonces eso también es importantísimo y ni siquiera que fundamental porque a fuerzas obligas a que el Dragapult oponente vuelva a pegar con el Dragapult o que en su caso retire para hacer otra jugada y que también se ponga en desventaja. Lo importante aquí es que tú puedas atacar pegándole primero al Dragapult. Si es que pegas con el Dragapult, pues me voy a entender. Porque si tú inicias a ser agresivo y por ejemplo y logra evolucionar un Dragapult y te pega tu propio Dragapult, piénsalo así, de forma inversa, ¿no? Él tiene más margen justamente a que el próximo turno sí o sí te vas a quedar sin atacante y tú tienes que forzar a que tienes que ponerle las energías a tu banca para después volver a pegar, ¿sabes? Y es eso principalmente, o sea, el primer Dragapult que pegue a otro Dragapult la tiene de ventaja, ¿no? Y justamente el hecho de noquear otro Budio con otro Budio te da más ventaja porque le inhabilitas obviamente el Counter Catcher, entonces es eso. Si puedes, por ejemplo, noquearle el Budio y hacerle Yono, juegazo, ¿eh? También porque a veces son recursos que tiene en la mano, se está esperando para evolucionar o algo. Y si no saca la Hilda, justamente que es el partidario que ocupa, para poder evolucionar Dragapult, lo estás atrasando aún más. Entonces es principalmente eso. Y la única forma de ser agresivo, que yo diría que es la única forma que Dragapult puede ser agresivo, es justamente en este match que es el Mirror. Es si tú le puedes noquear a un Dracloak y a un Drippy en banca. O dejarle sin atacantes que es Drippy Drippy o Dracloak y Drippy. Si no hay forma de hacerlo, o incluso ponle que sí con Fantasma, Dracloak y Dracloak. Pero si no hay otra forma, no lo hagas. No necesitas dejar de hacer Ichiponen. Porque el que deje de hacerlo primero es el que más desventaja tiene, pero no significa que puedas tú ganar siempre, ¿no? O sea, que siempre ganes si no, si el oponente decide atacar, no, o sea, obviamente depende de cada partida, pero si tiene la oportunidad de seguir pegando con Budio y la desaprovecha y retira y pega con Dragapult, ten en cuenta que tanto los contadores que le puedes poner al Budio como que son 3 contadores y es un premio gratis, aparte de que te quitó, o más bien sí, te quitó el hecho de que te bloqueó los objetos, están totalmente desventaja. O sea, no hace falta decirlo, ¿no? Ultrabolas, el Poképad para buscar el Munkidor y ponerle la energía, etcétera, etcétera. Entonces no me voy a tener mucho, pero sí como hacerle énfasis en eso. Que no tengas miedo a pegar Budio, 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 porque es una joya. Entonces, nada, es eso. Ahora va a ser contra Grimmsnark. Es un deck que también es importante en el meta y se va a ver yo creo que también bastante en Querétaro. Se carga solo, es rápido, se puede adaptar en muchas situaciones, el disco de evolución, sí. Hay que tenerle su debido respeto, pero no miedo, se le puede ganar. Obviamente depende también mucho de la suerte. Como cualquier match de la suerte, ¿no? Puedes iniciar muy mal o el oponente puede iniciar muy mal y le ganas, ¿no? A pesar de ser un deck autoluz. Pero bueno, en este caso ya yéndonos en cuestiones normales, lo que también recomiendo es un Duskull igualmente, justamente porque ellos tienen la posibilidad de con Mukidori y con el Frostlass mover daños, entonces obviamente cualquier match que ponga daños o que deje cosas en banca como daños y contadores, Mukidori es súper importante tenerlo en cuenta y setearlo. También porque a veces usan el Budio, entonces si usan Budio también, lo mismo que pasa con Dragapult, ¿no? Si le puedes noquear un Budio con el otro Budio, qué mejor. Eso ya no me voy a detener mucho porque ya lo sabes, justamente como expliqué. Y las reglas de Dragapult se pueden seguir igual con decks que tengan cartas similares o que se jueguen similar, ¿no? Como es Crimson que tiene como esta cuestión de que también puede ir perdiendo y le puede ir ganando los decks después, justamente. A comparación de Dragapult, la disrupción a este deck le juega bastante en contra porque no tiene una forma segura de robar cartas más que con el Fesan y en algunas recetas. Y de hecho es como contradictorio porque tienen el Frostlass, entonces si se bajan el Fesan, les puedes matar con un solo boss al Fesan y son 2 premios, ¿no? Entonces, una Yuno bien jugada es lo mortal. Yo he ganado partidas muchísimas veces a estos decks, perdón, justamente porque les hago una Yuno a uno y yo teniendo 4 premios restantes les logro robar después los 4 premios porque ya es como que no me salió nada, no, pues pego. Y al próximo turno hago un counter y le termino ganando, ¿no? Entonces, esas Juno sí guárdalas muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Y también los estadios intentar evitarle quitar, más bien intentar quitar los estadios con tus propios estadios cuando es necesario. Si él inició poniendo estadio, ten en cuenta que tienes la ventaja de estadios, porque es el hecho de que les digo que uno lo quita, después otro pone, uno quita y otro pone, ¿me voy a entender? Principalmente, como ya mencioné en los consejos generales, como es un deck que tiene Mukidori, lo ideal es fregarle o matarle los Snorunt y los Frostlas. Si puedes con el propio Mukidori, que mejor, si no con el Jaulucha, aunque el Jaulucha es un mono de un premio que también es muy fácil matar con los Mukidori, también porque como es de 7 de vida y tiene habilidad, pues se le puede complicar, ¿no? Entonces ese Jaulucha hay que tener cuidado, pero si lo ocupas para fregarle los contadores que puede llegar a poner, qué mejor, o sea, hazlo. Dale prioridad a Frostlass y Snorunt, si no puedes, puede ser otro ejemplo, por ejemplo Mukidori y el Pato, que he visto que juegan, que hay listas que juegan el Pato, sorprendentemente, o un Mukidori y un Impidim. Y lo mismo, curiosamente, pasa como con Dragapult. Si el oponente bajo el Ichipolen te pega al Budew y pone 30 a un Duskull, por ejemplo, la tienes de ganar totalmente en cualquier situación. Porque incluso si evolucionas a ese Duskull y pegas al frente 200, explotas, bueno, obviamente antes, ¿no? Explotas hacia la banca a un Morgrem, creo que se llama la fase media, fase uno del Griffna justamente, y le pones 5, le pegas 200, le pones 50 al los contadores necesarios para noquear al Morgrem, entonces ya dejas a esta posición en la que el oponente sí o sí, si quiere seguir pegando con Griffslar, tiene que bajar Impidims, y que el próximo turno tú puedes usarle un Jaulucha para robarle 3 premios más, ¿no? Entonces ya llevas 4 y ya fácilmente el posterior puedes robarle otra vez otros 2 premios y ganarle. Me voy a entender, o sea, obviamente es eso lo principal. Si él ataca bajo Ichipolen, la tienes de ganar también. Y si no, te logra hacer un boss importante. Entonces, bajo el Ichipolen y como le haces disrupción, es raro que pase eso, pero sí puede pasar que te haga un boss. Y si sí, si le terminas pegando con Dragapult y tienes forma de evolucionar el próximo turno con energía al otro Dragapult para que no te lo vaya a noquear, estás del otro lado, ¿va? Entonces es eso. Cabe decir que es un deck que tienes desventaja porque es como lo que le hacía falta al Dragapult, lo que le hace falta al Dragapult para ser más, muchísimo mejor, que es el hecho de poder cargarse solo, pero no significa que sea un autoluz. De hecho, se le puede ganar y sabiéndole jugar y justamente teniendo las bases se le puede ganar en la mayoría de ocasiones, ¿no? Pero sí puedes tener en cuenta que, ok, si pierdes, posiblemente si se seteó muy bien, si de plano, pues es como que chale, ¿no? Intentar entender eso, pero se le puede ganar, o sea, no desanimarse. Yéndonos contra el tercer deck, que también es importante. Aquí varía, obviamente depende de la variante de Dragapult. Yo con Moltres, obviamente el principal objetivo que tengo es siempre el Genesect. De hecho, yo te puedo decir con seguridad que el Genesect sí o sí lo van a bajar contra un match contra Dragapult. ¿Por qué? Porque bajo el Ichipolen como busque los Goldengos, ¿no? Y el Genesect justamente es lo que te sirve. Entonces obviamente lo va a bajar con Nesbol en primer turno. Y es como que vas, ¿no? Entonces ese Genesect ahí va a estar. Y tú con el Moltres lo matas literal de un hit. Entonces ya son 2 premios que tú robaste y que él solamente va a poder robar uno. Porque puedes tener Draclox en banca evolucionados ya. Pero el Moltres, aunque haga boss y eso, no va a poder noquear nada de 2 premios, porque no tienes a ningún Dragapult o otro mono de 2 premios en banca, entonces es como ventaja que tiene, ¿sabes? Y es por eso que todos los matches que me he enfrentado contra Goldengo con esta receta de Moltres, las he ganado, más excepción de una que he empatado por un error que cometí de justamente evolucionar un fantasma que no debía de evolucionar. Pero el Moltres es una cartota. Pero suponiendo que no lo tengas o que simplemente se pueda premiar, que es una posibilidad, la jugada siempre va a ser en contra de este Genesect. Dragapult lo que va a hacer regularmente es pegar 200 a Genesect bajo torre y bajo Yono. Entonces, eh, rara vez un Goldengo juega estadio en midgame, porque casi siempre usan las Circuit Bots y usan el Artazón, ¿sabes? Y de ahí en más creo que no tienen otra copia más que una de Artazón o un Levincia en unas recetas muy específicas, pero si haces ese combo, yo te puedo asegurar casi casi que estás del otro lado, porque incluso si hace Turo para levantarlo, son cartas que el oponente como que no puede usar como el Arben, ¿no? Entonces ya es mucha suerte que le salga tanto las energías
para pegar o para justamente para tachar con una vasija o algo así, y aparte le salga el superior. O sea, es mucha suerte, pero puede pasar, ¿no? Pero la mayoría de casos es eso, lo vas a terminar trabando y vas a poner 200 justamente con el Phantom Dive y 6 a un Goldengo, para que si el próximo turno uno nomás diga, ah, robé, no, pues vas, le haces counter o vos incluso con más tranquilidad al Goldengo dañado, ya le pegas 200, 2 al Genesec y 4 o 2 y 2 si es que tiene otro Goldengo, bueno, vaya, a ambos Goldengos, ¿no? O 4 solamente si es que tiene un Goldengo, para poder así rematar con oso. Y si te hace Turo para levantar el que tiene 2 de daño, un Goldengo, ya sabes que atrás tienes otra posibilidad para hacerle counter o boss con el oso y pegarle 240 y matarlo. Es la ruta ideal. Entonces no cabe decir nada más contra el Goldengo. El Moltres te abre muchísimas posibilidades, que es como el hecho de pegar 220 a un Goldengo. Ah, sí, hago Turo, ok, te noquea un Dragapult, o digo, te noquea un Dracloak de banca. Ah, pues tú vuelves a pegar con el propio Moltres y al final tú terminas poniendo la Neo Upper, porque al final no hace falta ponerla desde un inicio porque tú siempre la vas a tener en mano. Goldengo, la mayor debilidad que yo veo que tiene es que no hace disrupción, y contra un deck que él se hace, que él aprovecha al 100% la disrupción, pues qué mejor, ¿no? O sea, porque tú en cualquier momento puedes decidir cuándo hacer la disrupción o cuándo realmente no hacerla. Entonces es una joyita jugar contra este deck, sobre todo si tienes el Moltres. Entonces, si no lo tienes, pues es eso, lo que ya mencioné, el robar regularmente 4-2, o incluso en los peores de los casos, robar 6 premios, ya de plano de que no le pudiste noquear algo, que te hace un turo como para atrasar, ah, pues le vuelves a atorar algo, le pegas a otro Goldengo, y ya después con los fantasmas le logras hacer algo más, ¿sabes? Esa es como la forma que tienes de ganarle a este deck. Yo personalmente diría que juegues el Moltres sí o sí, pero ahora sí que es gusto personal, y que también siento que te puede servir no solamente contra Goldengo, contra lo que tiene debilidad, sino contra otros decks que tengan EX, te pueden servir muchísimo, pues. En general, también hace falta ver qué recursos tienen la pila de descartes, porque a veces juegan los Superior, y tú sabes que ya no tiene, entonces sin miedo alguno subes algo de 2 premios y sabes que no te lo va a poder noquear, ¿no? También cabe recalcar las energías que tenga en descarte son importantes. Y pues eso, regularmente son 2 turnos que ocupas para ganarle Goldengo, en la situación que te digo que son 200 al Genesec y 6 a la banca, para después en el turno siguiente ponerle bueno, en realidad son 3 si usas la ruta lo que viene siendo el justamente pegarle al Genesec, ¿no? Pero son 2 o 3 turnos que el Draga tiene para ganar, y que Goldengo muy difícilmente se recupera. Entonces, sobre todo las torres de interferencia, importantísimas, ¿no? Y también lo que ya les decía, ser cuidadoso con justamente que sea muy agresivo, porque también tiene otras cartas como Turos. Justamente he visto recetas que tienen el Psyduck, y también ni se diga de la Picnic Basket, que son cartas que nos pueden fregar, pero que con el debido respeto y miedo, como se le dice, se le puede llevar a la vuelta, ¿no? Ser muy cuidadoso como ponemos los contadores, siguiendo la ruta que les dije que es lo ideal, la tienes de ganar, aunque te haga Picnic Basket, de hecho. Igual por eso tienes los fantasmas, justamente. Y ya por penúltimo está el Megabots, el cual yo creo que de la lista es el peor match que tiene Dragapult, la verdad, porque es un deck que pega y que justamente te quita recursos de mano. A veces la disrupción no le puede afectar tanto, porque a veces juegan en Kangaskhan en principio, así en mero enfrente, o sacan la Penny, ¿sabes? O sea, es un deck complicado, pero igualmente se le puede ganar. Ay, perdón. Eh, Principalmente la jugada que es ideal, si es que se puede hacer, es priorizar el Ichi-Pollen y obviamente la torre, porque si él no saca el carrito en primer turno, la tienes de ganar nuevamente, porque él va a usar Arven y todo eso, pero no va a poder usar el carrito. Entonces el Ichi-Pollen es súper importante para evitar setearse, y ya cuando tenga un montón de cartas en mano que no le sirvan, hacerle Yono y ahora sí tú empezar a pegar con Dragapult, ¿no? Regularmente es recomendable bajar un Duskull, porque es de ley de que estas listas juegan sí o sí un Psyduck. Entonces, bajarlo sí, pero nunca bajar 2. Ese sí de plano sí es 2. Disrupción igual que pasa con Grifflar o otro deck, así que no tenga método de robo. Es la disrupción al final, es importantísima, es muerte para ellos.
Y lo mismo que pasa con otros decks que tienen Munkidori, y evitar dejar daños en lo que viene siendo monos como por ejemplo el Mega Absol, que son pivotes que ponen ahí justamente para poder rematarte. Aparte de que con los propios Munkidores te pueden noquear al Dragapult sin necesidad de pegarte 2 turnos, ¿sabes? Porque justamente el primer ataque es eso. Noquear teniendo 6 contrarios exactos en el Pokémon enemigo, lo noqueas. Entonces, es eso. De hecho, es como lo mejor que puedes hacer. Si tú decides justamente pegarle al del frente es porque ya tienes atrás una forma de pegar ya después con Dragapult, ¿sabes? O ya cuando tienes nomás 3 premios como restantes. De otra forma, yo no diría yo no recomendaría que atacaras así enfrente, ¿sabes? O si atacas, que sepas que es de estar listo, preparado, ¿sabes? Y pues Psyduck es el mayor enemigo. Como juegan el Bravery Charm y a veces la Miss Energy, pues es algo que tiene que ser sí o sí la forma de jugarle a él, porque te abre la oportunidad de usar esos Dusclops que tienes en banca, y también obligas al oponente a gastar recursos que le pueden servir después para, por ejemplo, recuperar Munkidores y energías. Entonces, eso es de ley. Y pues nada, ese del otro deck. Igual si tienen dudas también de los otros decks, sí o sí, me pueden decir sin ningún problema. Y finalmente tenemos el Zoroark EX, que también es un deck que está viéndose mucho. Este sí también se le puede ganar, de hecho. No es tan peligroso como lo viene siendo un Absolbots. Pero sí también es una ligera desventaja, pero lo mismo. El Ichipolen es una cartota. Principalmente tener en cuenta que si tú pegas con un Dragapult es porque atrás tienes un Draglock con energía. Porque venía platicando justamente con David de una guía que él tiene de Alberto Conti, se llama así, ¿no? Alberto Conti. Que si tú pegas 200 a un Zoroark, que tengas 100% seguro que él, si sabe jugarlo, va a hacerte un boss y te va a noquear al Dragapult que tengas en banca, para después dejarte el que tienes dañado para pegar. ¿Me voy a entender? Entonces, ya hay listas que nomás juegan el propio Zekrom, pero aún así yo no me confiaría. Porque incluso lo mismo, pueden hacerte algún counter o algún boss y pegarte con lo que viene siendo el Binding Mochi, Mochi, ¿cómo se llama? El que te pega por veneno, pega 40 más, y con el Munkidori ponerte daños a un Draga porque ya puedes tener evolucionado. Entonces, también ser cuidadoso justamente con cómo evolucionas atrás, los monos de atrás, también los premios de como Fezandipiti, justamente Latias, ser cuidadoso con cómo los bajas porque es lo que más le duele al Zoroark, ¿no? Porque él, su focus va a ser eso, pegarte monos que tengan ese fácil acceso a matarlos con la debilidad, con el propio ataque de 250, y un Dragapult le va a costar más. Y más si es que no tiene justamente contadores. Entonces lo que vas a hacer es matarle Pokémones en banca como el Pechar o como el Darmanitan, justamente con fantasma o algo así, para no dejarle contadores, y aparte que él tenga que pegar sí o sí 250 y poder usar el Munkidori, que justamente es importante en ciertas situaciones, pero no en todas. Y los fantasmas son la mejor herramienta que puedes tener contra este match. Aquí sí yo diría que puedes bajar 2. No he visto ningún zorro que juegue justamente un Psyduck, más que el de Marcos y Fuentes, pero realmente si lo baja también es asegurar que tú puedas robar justamente, digamos que al Darmanitan, y con el Jaulucha matarle el Psyduck. Entonces son 2 premios que tú ya robaste y que justamente necesitas para no dejarle daños al Zoroark para que él te los regrese, ¿sabes? Entonces es como una espada de doble filo. ¿Cómo se dice? Una navaja de doble filo. Realmente bajar el Psyduck. Entonces yo creo que el Psyduck no es una buena opción para el Zoroark, hablando desde mi perspectiva. Pero es eso, nunca pegarle al Zoroark, a no ser que tú ya tengas en banca un Darklock evolucionado, ¿sabes? O con energía, una energía y una energía más bien. Porque si tienes 2 energías, el vato va a hacer lo mismo. Pero si hace lo del boss y noquea un Darklock, no creo que sea lo más eficiente porque se atrasa en cuestión de números de premios, ¿sabes? Pero bueno, el punto es inicial, o sea, podemos jugar con un montón de variantes y que si el oponente le das el boss al Budew y así, pero lo ideal es eso, o sea, realmente es eso, nunca pegarle al celular con el Dragapult, a no ser que tengas al siguiente turno oportunidad de pegar al Dragapult de una u otra forma. La disrupción sí es importante, pero pues al final de cuentas, como es un deck que se basa en robar, 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 no es tan importante, pero sí puede servir mucho, la verdad. Entonces es eso. Lo que les decía regularmente es la ruta ideal, es robar 3 premios y después 3 premios. ¿Cómo? Depende de la variante de la baraja y todo. Pero si tienes la oportunidad de hacer los fantasmas y hacer el Duxnoir,
qué ventajota, porque puedes, la mayoría de veces, como ellos bajan el Pecharunt, dejarles 130 de daño y hacerle, por ejemplo, counter a un Darmanitan o justamente a un Zekrom, ¿no? Entonces son 200 y le pones 6 al, ¿cómo se llama? Al, ay, se me fue la onda. Al Pecharunt, perdón. Entonces ya son tres premios y que él justamente lo único que puede hacer, o en los mejores de los casos, es pegarte 250 más el mochi, ¿sabes? O incluso si juegan el Black Belt, es casi imposible que si le hiciste una Yono, lo vuelvan a sacar, ¿sabes? Entonces, si incluso te pasa eso y te noquean al Dragpool, no hay ningún problema porque puedes hacerle un counter a un Zoroark que no tenga daños y pegarle 200 y para que lo carguen es muy complicado. Entonces es eso. Y al final es como que con el fantasma puedes rematar y hacer otras jugadas. Entonces, es eso más que nada. Igual a veces vas a robar dos premios primero y después vas a intentar robar cuatro o después tres y uno. Solo depende de cómo bajen y qué cosas bajen, de cómo le llevas, pero principalmente sabiendo que no debes de dejarle daños al Zoroark teniendo un Dragapult en banca, literal un Dragapult en banca, ya es ventaja para ti simplemente por el hecho de que no puede pegar otra cosa mejor, ¿sabes? Y ya, nomás es eso. Igual espero que les haya servido. Intenté ser lo más resumido o más como compacto en respecto a la información. Pero si igual hay una duda o tienen duda en específico con un deck o otra sugerencia, oye, pero ¿por qué esto? ¿O qué es mejor en esta situación? O si me toca este deck, sin ningún problema se las resuelvo, ¿va? Entonces, ojalá que les sean de mucha utilidad y que realmente genere seguridad porque no creo que yo creo que más que el mejor deck y que simplemente ese que mejor match tiene, si sabes jugarlo y te sientes seguro con ese deck, estás del otro lado también, la neta, porque sabes cómo jugarlo, te sientes tranquilo, te lo disfrutas jugar, entonces qué mejor. Dragapult es un deck bastante interesante, no diría que como súper complicado como otros decks del formato, pero que se le puede agarrar la onda muy rápido y que es muy poderoso, la neta. Entonces, espero que sea de utilidad y pues nada, cualquier dudilla me dicen, va, sale.